muchas gracias a las personas que nos están acompañando en esta mesa hoy. Ahora las voy a presentar. Voy a hacer decir unas breves palabras de cierre y comentarles algunas cosas muy rápidas antes de comenzar con nuestra mesa. En primer lugar, me parece que un poco algo para decir en términos de cierre de un evento de estas características es que nosotros estamos muy contentos, todos los que hemos participado de alguna forma, los que no solo hemos estado exponiendo, compartiendo, debatiendo durante todos estos días, sino también los que hemos estado en la organización. A mí me gustaría agradecer a la distancia quizá a quienes organizaron el primer Clepso ya hace 2 años, por habernos incentivado, por habernos invitado a armar esta segunda jornada del Clepso, porque en el marco en el que nos encontramos los estudiantes de Flaxo, estudiando nuestros posgrados, con una cotidianidad bastante intensa de lectura, de discusiones, de escritura, tener un momento para compartir con otros compañeros y compañeras de otras universidades, tener un momento para poder de alguna manera encontrarnos todos desde en otros ejes de discusión quizá, aunque no estuviéramos exponiendo, aunque solo sea para escuchar lo que otros hacen, realmente funciona como oxígeno para la cabeza, ¿no? Nos oxigena la cabeza, nos ayuda a pensar desde otro lugar. Yo pensaba cuando estaba ya a sabiendas que iba a tener que dar las palabras de cierre, se me ocurría que quizá el mejor concepto proveniendo yo de la filosofía, para adjudicarle al Clepso es el concepto de acontecimiento, ¿no?, que trabaja Badiou, que la idea del acontecimiento como algo fuera de lo cotidiano, como algo que ocurre fuera de lo cotidiano y en el que las personas que se ven involucradas en ese acontecimiento de alguna manera durante ese tiempo se encuentran y logran entablar nuevas relaciones, logran entablar nuevos pensamientos, nuevos saberes. Entonces me parecía que era una linda imagen para pensar este Clepso, estos días que tuvimos tan intensos. Solo en términos de número, muy rápidamente, contarles que tuvimos más de 200 ponentes estudiantes de posgrado que provenían de 60 instituciones de educación superior, de 10 países de América Latina, de Europa también, que tuvimos conversaciones muy interesantes en sí mismas y aparte transdisciplinarmente, digamos, que eso me parece que fue muy rico, poder estar en un eje donde se debatía sobre el Estado, la democracia, la sociedad civil y 10 minutos más tarde estar escuchando una discusión sobre género, sexualidades en América Latina, sobre sociología e historia cultural, sobre economía aplicada para el crecimiento y el desarrollo, sobre derechos humanos, sobre conflicto, acción colectiva y movimientos sociales, sobre bienestar social, sobre población, desarrollo, ambiente, instituciones, gobiernos, asuntos públicos. Esa situación de que haya tanta accesibilidad, tantas discusiones y a tan diversos temas, realmente ha sido también divertido, ¿no? Interesante, ha sido un momento de mucho aprendizaje para todos nosotros y yo creo que no hay que perder de vista esa relación entre el conocimiento y el gusto, digamos, ¿no? Y que nos guste poder encontrar que hay gente haciendo en otros temas cosas muy interesantes y que nos ayudan a seguir pensando, a tener nuevas ideas, siempre que es tan difícil tener ideas, digamos. Bueno, también tuvimos 5 mesas magistrales, de las cuales también estamos muy contentos, con diversos temas.
mesas redondas, digamos, con la particularidad de que ocurrieron aquí, que es una mesa rectangular, pero bueno, nos gustó llamarla redonda. Pensaba eso siempre que estaba escuchando las exposiciones, decía... y bueno, y tuvimos con esta que vamos a tener ahora, de 2 ponencias magistrales, digamos. Solo que esta segunda ponencia magistral va a tener una particularidad muy especial, que era lo que hablábamos un poco con Juan, que es también la idea también para el cierre de un evento de estas características, que la intención es que podamos dialogar entre todos, que podamos conversar con Juan, aprovechar lo que lo tenemos acá. Así que más que una exposición larga y profunda, la idea es que podamos atorarlo con preguntas, ¿no? O comentarios, aprovechemos. Así que bueno, sin más, voy a pasar a contarles con quienes comparto hoy la mesa, el honor que tengo de compartir la mesa. En principio, el doctor Francisco Valdés, que es director de la Flaxo. Quizás muchos de ustedes hayan estado en la apertura hace unos días atrás y bueno, hayan escuchado el extenso currículum del doctor. Nosotros queríamos invitarlo a que dé unas palabras de cierre. Y obviamente Juan Villoro. Quizá podemos empezar con usted, doctor, y después hago la presentación oficial de Juan. Bueno, pues yo de manera muy sencilla lo que quiero es agradecer de nuevo a todos ustedes y especialmente al comité organizador y a todos los que han dado su apoyo para la realización de este congreso, segundo Congreso Latinoamericano de Estudiantes de Posgrado. Sigo pensando que es una enorme y gran iniciativa, que el diálogo entre estudiantes puesto así en un espacio en donde se puedan vincular, reunir y intercambiar sus trabajos, sus desarrollos de investigación, de docencia y generar el diálogo y el debate, pues es desde luego una posibilidad privilegiada que no es fácil de concitar. También quiero decirles que la Flaxo seguirá haciendo todo lo posible para que este esfuerzo continúe en la próxima generación. Este es un evento generacional, promocional, es decir, más rápido y más corto que una generación, porque es cada promoción de estudiantes, la próxima que se inicia en 2016, seguramente tendrá la capacidad y el talento y observará con cuidado el desafío que le dejan ustedes y que le dejan, como ustedes lo han recogido, de la promoción anterior para organizar este evento. Nos hubiera gustado tener más recursos y más posibilidades para apoyar esto y convertirlo realmente en un circo múltiple de 4 pistas, pero pues los recursos son limitados y creo que ustedes, a pesar de la escasez, han hecho un trabajo extraordinario. Aunque no he podido estar en las discusiones y en las mesas de manera particular y detallada, me han contado mucho los colegas y algunos de ustedes mismos la riqueza y la excelencia del trabajo que están realizando, lo cual nos anima muchísimo y pues desde luego contarán con el apoyo de Flaxo en los tiempos venideros, por lo menos mientras esté a mi alcance hacerlo. Y bueno, le doy la bienvenida y para mí es gratísimo que esté aquí Juan Villoro con nosotros y que va a hablar de un tema muy provocativo, siendo él escritor no de ciencias sociales, digamos precisamente, que nos hable por qué es o no importante hacer ciencias sociales en y desde América Latina. Así es que pues con eso doy las gracias a la Flaxo y pues son palabras intermedias, no finales. Finales las tuyas porque tú te vas. Y para los que nos quedamos son frases intermedias. Pero bueno, de todas maneras ustedes como parte de la familia Flaxo, los que estudian aquí, los que han estudiado aquí
y los que han venido a acompañarnos pues son parte de nuestra comunidad y desde luego serán siempre muy bien recibidos. Gracias. Bueno, Juan Villoro es sociólogo, ha escrito novelas, ha escrito 5 novelas, si no estoy mal, no sabía si ya estabas sacando otra más, entre las que podemos encontrar algunas de ellas como Materia Dispuesta del año 97, El Testigo del 2004, solo por citar algunas, y Arrecife en el 2012, ha escrito libros de cuentos entre infantiles y libros generales, como alrededor de 14 libros, en donde se encuentran títulos como La Noche Navegable de 1980, Los Culpables del 2007, La Gota Gorda del 2010, ha escrito ensayos, es ensayista también, que pueden leer, bajo algunos de ellos como Efectos Personales, uno sobre la figura de Roberto Bolaño, la escritura como Tauromaquia del 2002, ese me gustó mucho, La Máquina Desnuda del 2009, ha escrito libros de crónicas y periodismos, ha sido profesor de la UNAM, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, en Yale, en la Universidad de Pompeu Fabra, en Barcelona, de Princeton, es miembro del Colegio Nacional desde el 2014 y junto al doctor Valdés es también miembro redactor del proyecto de la Constitución de la Ciudad de México, que me parece es un hecho importantísimo. Y ha recibido, bueno, también muchos premios por sus obras, entre ellos el premio Cuauhtémoc de traducción del 88, el premio Mazatlán en el 2001, y este año ha recibido 2 premios, y eso que recién comienza el año, el premio Madrid al periodismo y el premio Emilio Pacheco, que lo estuvimos viendo ahí. Así que bueno, Juan, bienvenido. Gracias. Bueno, el formato que hemos decidido Cristóbal y yo, a quien por supuesto agradezco muchísimo la invitación, y lo mismo a Francisco Valdés por estar aquí en Flaxo, que él dirige, y por la compañía en la mesa, es el de hacer un diálogo sobre temas de intersección entre arte, literatura y ciencias sociales, de modo que la idea es ir avanzando a través de un diálogo que se generará en lo fundamental entre Cristóbal y yo, pero luego, para no quedarnos en esta forma un poco autoritaria de hablar desde esta mesa, si ustedes también abrirlo a cualquier tipo de comentario, pregunta que ustedes quieran hacer, y a mí me interesará pues muchísimo escucharlos y trataré de responder. Antes de iniciar propiamente el diálogo, quería yo comentarles un poco, como situando el tema de manera autobiográfica, que yo estudié sociología en la UAM Iztapalapa, y fue una decisión vocacional que tuvo que ver con la idea que desde entonces yo tenía de la literatura. No era una idea muy segura ni muy precisa, pero sí pensaba que si yo estudiaba la carrera de letras, sabiendo que mi principal vocación era la escritura, quizá lo que era una extraordinaria pasión se iba a convertir en una especie de matrimonio por conveniencia. Es decir, que los libros que tanto me gustaba leer por gusto, de pronto los iba a tener que leer por obligación y los iba a tener que diseccionar, etc. Entonces, había un cierto prurito, quizá un tanto ingenuo, de pensar que no podía yo someter a los rigores y las disciplinas de la academia algo que debía prosperar exclusivamente a través de la pasión y la espontaneidad que era la literatura. Pero por otra parte, la sociología me cautivaba también como disciplina. Yo militaba en el Partido Mexicano de los Trabajadores, que quizá algunos de ustedes, si se han ocupado de la historia de los movimientos fracasados en México, habrán entrado en contacto con él. Era un proyecto heroico liderado por Heberto Castillo, extraordinario ingeniero, autor de patentes con las que se construyeron edificios en toda América, y de Demetrio Vallejo, líder ferrocarrilero. Ambos habían estado en la cárcel de Lecumberri,
y al salir decidieron hacer un partido digno de la izquierda mexicana, una izquierda autocrítica que no tuviera que responder a ningún marco teórico preestablecido. Eran tiempos en los que ya existía el eurocomunismo como crítica del comunismo estalinista, pero aún había en la izquierda una tendencia bastante dogmática de tener que respetar ciertas tesis del marxismo ortodoxo, si no uno quedaba excluido del camino del bien para transformar la realidad. Entonces se propusieron ellos responder a la izquierda mexicana que fuera democrática, autocrítica y que encontrara su propio rumbo. No habría en el escudo la hoz y el martillo, sino un nopal y un machete, y todo se sesionaría en asambleas, y ahí cualquier militante podría impugnar a cualquier dirigente y revocar lo que decía. Este proyecto apelaba, como les digo, a una izquierda mexicana que evidentemente no existía y que probablemente nunca existirá. Era un proyecto extraordinariamente democrático, incluyente, abierto a la discusión, y pues pagó el precio de no ser, digámoslo así, un movimiento más táctico y capaz de establecer otro tipo de alianzas. Y finalmente, cuando hubo la oportunidad de crear un frente unido de la izquierda, el partido desapareció en favor de una organización más amplia, y dentro de esa organización más amplia había cuadros muy bien formados con una disciplina partidista que de inmediato se hicieron cargo del partido, y en fin, ese fue el resultado final que llevó al PSUM a ser una opción interesante de la izquierda mexicana, pero aquella opción en la que yo milité pues quedó en el camino. Bueno, esto para situarlos en las ilusiones de un joven militante en los años 70 y el deseo de estudiar sociología para tratar de explicar mejor la realidad. La UAM Iztapalapa representaba entonces un sitio sumamente interesante del pensamiento latinoamericano, porque habían llegado a nuestro país numerosos pensadores de países en donde había dictaduras, y yo no me cansaré de agradecerle a los maestros que tuve de otros países de América Latina. Quizá en muchos lugares, y Flaxo en ese sentido podría ser una excepción, se ha perdido el contacto con el pensamiento latinoamericano en su conjunto. Latinoamérica era una realidad tangible y había una discusión muy fluida en la academia mexicana en aquella época. Había habido puntos de encuentro muy significativos, como Cuba, por ejemplo, en donde se habían publicado muchísimos textos de pensadores latinoamericanos y había habido muchas discusiones, también polémicas. Había una capital editorial importante que reunía a los latinoamericanos, aunque no estaba en América Latina, que era Barcelona, donde se editaban revistas en los últimos años del franquismo, y también muchos libros totalmente heterodoxos respecto al pensamiento habitual, y que daban a conocer nuevas formas del pensamiento social, y ahí también hubo una muy buena reunión de latinoamericanos. Entonces, estudiar sociología en los años 70 en la UAM representaba entrar en contacto con profesores que habían transitado por la reflexión en muy distintos países de América Latina. Algunos de ellos, como Néstor García Canclini, Argemex, ya afincado en México, siguen en la UAM Iztapalapa. Otros muchos ya se fueron, regresaron a sus países, murieron, etcétera. Pero hubo un tiempo en que la UAM Iztapalapa aglutinó a todas estas personalidades. Entonces, para mí también fue muy importante no solamente entrar en contacto con el pensamiento social en general, sino con su especificidad latinoamericana. Y eso creo que de algún modo se ha perdido, y de alguna manera habría que tratar de encontrar nuevas maneras de reactivar esos diálogos. Por otra parte, el hecho de estudiar ciencias sociales para alguien que pretende ya desde el origen de su carrera dedicarse a la literatura, creo que no es tiempo perdido.
es muy peligroso que un escritor someta a todos sus personajes a un marco teórico y que los haga actuar, ¿verdad?, como representantes, ¿verdad?, de una teoría social determinada, ¿no? Y que entonces uno sea el cerdo capitalista que está buscando la plusvalía y que ilustre exclusivamente una teoría social. Eso desde luego que es muy peligroso para un escritor porque acaba escribiendo algo totalmente maniqueo. Y finalmente lo que pretende la literatura como forma de conocimiento es entrar en la vida privada de la cultura, es decir, en la vida del individuo y en la forma en que él, en tanto ser privado, se conduce en un contexto que es social, pero cómo él observa las cosas desde su irrepetible singularidad humana. Entonces, esta experiencia de la vida privada, que pasa por el sueño, el deseo, el amor, etcétera, tiene que ver con la literatura y desde luego encuentra un complemento y una contraparte en el pensamiento social. Entonces, creo que sin que uno escriba textos que sean mecánicamente ilustrativos de teorías sociales, el pertenecer o el participar de la reflexión social creo que puede ayudar mucho al contexto de lo que uno escribe. Por otro lado, creo que también a la sociología le conviene entender que una de sus fuentes de información principales es la literatura, porque en la literatura se da, como ya he dicho, la cristalización individual a nivel de la vida privada de condiciones sociales. Entonces, Marx lo dijo muchas veces: si queremos conocer la economía de Francia, nada mejor que leer a Balzac, porque ahí está la historia secreta de un país, a través de cómo se conducen estas personas que tienen una vida privada, pero que inciden en una circunstancia social. Dicho todo esto, creo que en nuestro país actualmente hay un déficit recíproco entre escritores que ignoran las ciencias sociales y cientistas sociales que ignoran el arte y la literatura, o que sin ignorarlo simplemente no lo toman suficientemente en cuenta en sus campos de estudio. Entonces vemos mucho en los campos distintos, el de la literatura y el de las ciencias sociales, la autorreferencia, es decir, hay un canon que circula, ciertos autores que tienen que ser citados necesariamente para que el ensayista tenga la autoridad de su campo, y rara vez la alusión o la búsqueda de referencias que escapan al campo habitual, lo cual contraviene a algunos de los mayores ensayistas del pensamiento social, porque si pensamos en el propio Marx ya mencionado, o en Antonio Gramsci, o en Walter Benjamin, pues la literatura, el cine, la fotografía formaron parte de su experiencia, incluso hasta los horóscopos, en el caso de Walter Benjamin, influyeron, porque él hizo un análisis ideológico de los horóscopos que fue muy importante. Entonces, me gustó desde que yo estudié la carrera de sociología tratar de participar de este cruce de caminos que del lado de la literatura se ha expresado sobre todo a través de la crónica y de cierto tipo de ensayos de estudios culturales. Entonces ahí es donde yo he encontrado un cruce muy fructífero, y en México tuvimos figuras muy significativas como por ejemplo Carlos Monsiváis, que se dedicó a tratar de borrar la frontera entre la llamada cultura popular y la alta cultura. Entonces Monsiváis parte de la literatura, aunque la carrera que él estudió formalmente en la UNAM fue economía, y a partir de la literatura pasa al contexto social. Y entonces hace intersecciones muy interesantes entre el destino de un escritor, por ejemplo, como Salvador Novo, y la circunstancia que informa y define a este escritor, ¿no? En el campo internacional, y simultáneamente con en las tentativas de Carlos Monsiváis, tenemos a pensadores como Roland Barthes en Francia, por ejemplo, que estudia la ideología de los menús y cómo la estructura de un menú en la cocina francesa, que tanto determina las costumbres de ese país, tienen que ver con la ideología, con la política e incluso con la teología. O él analiza la lucha libre, ahí no se le llama lucha libre, el fenómeno del catch, ¿no? Y empieza a ver
formas de la cultura popular que pueden ayudar a explicar la realidad social en su conjunto. La formación de Roland Barthes de semiólogo, pero entra también en el estudio de los signos en un sentido más amplio. Y finalmente, tanto la literatura como las ciencias sociales son sistemas de representación del mundo. Uno apela a la representación colectiva, las ciencias sociales, otro a la representación individual, privada, íntima, que es la literatura. Pues se pueden intersectar estos símbolos, ¿no? En aquellos mismos años también, estoy hablando de los años 60 del siglo pasado, Umberto Eco escribió su famosísimo libro Apocalípticos e Integrados, en donde él distingue dos actitudes básicas, ambas extremas, ante la alta cultura y la llamada cultura popular, ¿no? Los apocalípticos se escandalizan con cualquier cosa que no sea alta cultura, ¿no? Es decir, para alguien un apocalíptico lo más pop que puede oír es a Vivaldi, digamos, porque Vivaldi ya las 4 estaciones están en un anuncio de vinos o en donde sea, sirven para todo las 4 estaciones, eso es lo más pop que puede oír, y todo lo demás le parece que no debe ser digno de estudio, ¿no? Hay representantes contemporáneos importantes y muy eruditos de esta actitud, como Alan Finkielkraut, ¿no? Por ejemplo, el ensayista francés que postula la necesidad de una alta cultura. Y por otro lado, el integrado sería el que de manera indiscriminada considera que todo es igual, o sea, Beethoven y Lucerito igual, analizarlos porque forman parte de la gran corriente de la música, ¿no? Entonces el integrado sería el otro extremo. Y obviamente lo que busca Umberto Eco es un punto intermedio, una intersección que le permita entender los valores de la cultura popular y de la alta cultura en sus propios términos y que puedan explicar a la sociedad en su conjunto, porque no podemos nosotros entender una sociedad sin saber cómo, por ejemplo, se entretiene la gente en esa sociedad. O sea, si queremos conocer el mundo maya, tenemos que saber no solamente cuál es el sistema religioso y político de los mayas, cuál era su estructura familiar, cuáles eran sus ritos y costumbres, sino también creo que es importante saber cómo se divertían los mayas. Eso forma parte de la expresión de lo que fue esa civilización. Entonces la cultura del ocio, del entretenimiento, pasa por la cultura popular, y es ahí donde Roland Barthes estudia el catch, o por ejemplo Umberto Eco los cómics, Carlos Monsiváis el mambo, y a mí esto me sedujo mucho para tratar de hacer un vínculo entre la literatura y las ciencias sociales a través de las crónicas, o sea, tratar de escribir temas de que puedan tener que ver con la cultura pop, la música, el cómic, temas de los que yo he escrito, o el fútbol, un tema que es precisamente una forma del entretenimiento muy repartida en el planeta Tierra, ¿no? Y a lo que he dedicado también bastante tiempo. Entonces, este es un poco como el origen de lo que yo he hecho, y en ocasiones me encuentro con algunos libros que de manera muy fructífera plantean este tipo de inquietudes que yo he tenido desde el inicio de mis estudios y desde el inicio de lo que yo empecé a escribir. Por ejemplo, una novela que les recomiendo ampliamente del escritor argentino Martín Coan, que se llama El Museo de la Revolución. Martín Coan, al igual que yo, estudió la carrera de sociología, es un escritor de mi generación, quizá 2 años menor, y entonces él hizo un viaje a México a visitar a un amigo argentino que se había exiliado acá. Entonces él quería escribir una novela sobre el exilio, ese era el primer tema, y el exilio en sí mismo es un tema cargado de connotaciones políticas, y al llegar a México le sorprendió que hubiera un museo de la revolución que está en el Monumento a la Revolución, o sea, ya como una revolución convertida en objeto de museo. Ya es suficientemente paradójico que México tenga un partido de la revolución institucional, o sea, que la ruptura se convierta en un trámite burocrático, es una aportación de México al mundo, ¿no? Que dio a través del PRI. Eso ya le sorprendía, pero que además que la revolución que ha fundado, digamos, el México moderno sea un objeto de museo, le pareció que era como ya, digamos, reducir la historia a un momento osificado, museificado, y entonces así se llama su novela, tiene que ver con eso, tiene que ver con el exilio, y de manera fascinante, el amigo al que visita está escribiendo una tesis de doctorado de sociología,
y él, sin mayor trámite, transcribe grandes pasajes de la tesis de sociología dentro de la novela. O sea, es una novela que incluye como discurso narrativo elementos de sociología, que me parece una solución brillante porque lo supo hacer muy bien. Es decir, podría haber sido el suicidio de la novela, pero realmente lo hizo magistralmente. Entonces, lo pongo como un ejemplo de un raro cruce de caminos. No se da tanto, los escritores de otras generaciones tenían una actitud mucho más cercana en general a las ciencias sociales, eran autores mucho más politizados, algunos de ellos, si pensamos por ejemplo en casi toda la obra de Eduardo Galeano, es una obra literaria que en realidad simultáneamente es una obra antropológica, o sea, difícilmente podemos encontrar en él algo que lo separemos de la circunstancia de América Latina o incluso de otros países, ¿no? Porque tiene historias ubicadas en África, en otros lados. Entonces, digámoslo así, que este sería como el origen de mi vocación y el tratar de conjugar las dos aguas, la de la literatura y las ciencias sociales, el tratar de establecer un diálogo entre ellas, pero siempre reconociendo cuál es mi especificidad. O sea, yo jamás podría escribir un libro de sociología, no creo que daría yo para tanto, ¿no? Pero espero, me gustaría pensar que la sociología sigue siendo un estímulo muy presente en lo que escribo y que en las novelas, los cuentos, sobre todo en la crónica que yo he hecho, hay un componente que abreva directamente de la sociología. Quería arrancar con una primera pregunta en este cruce entre literatura y sociología y también en esto que contaste en torno a las situaciones de exilio, ¿no? Porque finalmente el conocimiento en estos dos campos, digamos, ¿no? El de la literatura y el de la sociología se transmite o por libros, por objetos o por personas que se van moviendo de un lugar al otro y van teniendo encuentros y van, ¿no? Y en algún lugar, digamos, desde el ámbito que quieras, digamos, pensarlo, pero en algún lugar cuánto de esas personas, de esos movimientos de personas, ayudaron a imaginar esa idea de una Latinoamérica, de la existencia de una Latinoamérica, digamos, ¿no? Como un espacio común en el que, digamos, quienes escribían desde Santiago de Chile o desde Buenos Aires y los que escribían acá en México a más de 8.000 kilómetros, se encontraban o podían dialogar entre ellos, digamos, ¿no? Me parece que ahí hay un cruce interesante también en torno a un concepto que un poco ha sido discutido por algunas posturas teóricas, la idea de si existe o no algo así como Latinoamérica, digamos. Uh-huh. A vos, eso, ¿cómo lo veías? ¿Qué te parecía? Bueno, yo creo que históricamente los mexicanos tenemos una tendencia a olvidarnos bastante fácilmente del compromiso latinoamericano. Yo creo que México como país, y sobre todo pensando en las élites y en los gobiernos, ha habido una especie de complejo de hermano menor, en el sentido de que México siempre se postula como el que puede ser dentro de América Latina el socio favorito de Estados Unidos, por ejemplo, por estar cerca, por tener la frontera y porque somos un país suficientemente potente para que a nosotros nos den un trato privilegiado superior al que le dan a los demás países de América Latina. Lo mismo se ha hecho con España. Insisto, esta es una visión de las élites y es una visión del gobierno, pero la política exterior mexicana no ha sido una política latinoamericana en general. Ha habido momentos, hubo quizá en los años 80 el grupo de Contadora, las pláticas de paz de El Salvador que se hicieron aquí en México, el reconocer a los sandinistas como una fuerza de negociación a nivel internacional en un acuerdo conjunto entre México y Francia. O sea, hubo todavía hasta los años 80 una política latinoamericana que hoy en día no existe. Entonces, yo creo que eso, aunado a la globalización y también a la recuperación también de espacios propiamente latinoamericanos de desarrollo autónomo, es decir, antes venían aquí muchos más intelectuales de otros países porque estaban en peligro sus vidas en Sudamérica y en otros lados. Entonces México dejó de ser
ya este imán de atracción necesario para toda América Latina, y al mismo tiempo no ha habido una política suficientemente latinoamericana, lo cual considero que es una pérdida. Hablabas tú de las personas, definitivamente, o sea, si yo pensara nuevamente en clave autobiográfica lo que le debo a ciertos profesores en concreto, pues desde luego dependo mucho yo en lo que he aprendido de personas que peregrinaron hasta nuestro país y aquí se exiliaron. Ya mencioné a Néstor García Canclini. Cuando yo estudiaba sociología tuvimos un seminario de teoría de la dependencia con Rui Mauro Marini, ¿no? El teórico brasileño que había sido esencial en este campo, José Carlos Valenzuela, que había sido asesor de economía de Salvador Allende, chileno, se exilió en México y fue nuestro maestro. Federico Nevia, un argentino funcionalista, discípulo de Talcott Parsons, que había estudiado en Harvard con él, fue mi director de tesis en la UAM, aunque yo hice una tesis sobre el concepto de enajenación en Marx, la dirigió este funcionalista que era muy interesante porque tenía una visión muy abierta, muy crítica hacia el propio funcionalismo y también muy interesada en nuevas derivas del marxismo. Entonces, este diálogo que se pudo establecer con estos profesores, Juan Odone, un magnífico historiador uruguayo que había estado en la cárcel, salió de la cárcel y 2 días después vino a México. Entonces, todo eso integró una plataforma sumamente latinoamericana, y yo creo que a los mexicanos nos cuesta trabajo entender que también somos latinoamericanos, y a veces lo entendemos si, por ejemplo, vamos a algún lugar en el extranjero y de pronto estamos medio perdidos, no sé, en Tucson, Arizona, y nos le hemos pasado medio mal, y de pronto conocemos un ecuatoriano y conocemos a un boliviano y a un colombiano, y parece que son nuestros vecinos en México, y hay una cantidad de similitudes compartibles a nivel de la emoción, a nivel de la gastronomía, de la cultura popular, de las pasiones compartidas, la relación sentimental con el otro, ¿no? Es decir, todo esto, entonces de inmediato se da una cofradía, y tú dices, muchas veces en esa situación de aislamiento o de alejamiento de lo propio, te das cuenta de que perteneces a una comunidad mayor que es la latinoamericana, pero eso en situación de emergencia o de excepción, y no es algo que se fomente continuamente. Obviamente yo creo que aquí en Flaxo la experiencia ha sido distinta por los muchos profesores que aquí han estado, por los alumnos que han venido de otros lugares. En ese sentido es un lugar privilegiado, pero la mayoría de la gente en México no tiene este contacto tan próximo, tan cercano, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, hablando de Ecuador, cuando Bolívar Echeverría, gran estudioso del Capital, regresó de la Universidad Libre de Berlín con una muy novedosa lectura del Capital, y todos nos metimos a su seminario a aprender de él. En fin, México se ha beneficiado muchísimo de toda esta gente, y creo que no le hemos puesto suficiente énfasis, entre otras cosas porque nuestro discurso oficial y nuestra valoración de lo latinoamericano no ha sido tan puntual ni tan justa como debería serlo, y porque nos hemos situado en un clima de superioridad. Somos nosotros los que damos apoyo porque ellos están peor. Incluso lo podemos ver en la discusión del tema del narcotráfico, cuando se dice nos estamos colombianizando, ¿no? Que uno diría ojalá, porque Colombia estuvo ciertamente peor que nosotros en tiempos de Pablo Escobar, pero hoy en día ha recuperado tejido social, tiene políticas públicas muy interesantes, ha unido temas de equidad de género con rescate ecológico y con promoción de la lectura como combate a la inseguridad, cosas que en México son totalmente imposibles de pensar, ¿no? Entonces, lo que ha recuperado Colombia es muy grande, y decirnos estamos colombianizando no debería ser una amenaza, sino una aspiración, pero forma parte de esta ideología del mexicano, que es como el país que ya medio la libró en América Latina y quisiera acercarse a los Estados Unidos, a España o algún socio mayor, más importante. Esta interacción que plantean, este encuentro entre literatura y ciencias sociales, me parece que da para mucho, es muy fructífero, y no solo a nivel de... bueno, tampoco estoy tan alto, pero... y sí, no solo en el nivel de las trayectorias biográficas de cada uno de nosotros, en donde seguramente examinar como la dimensión creativa que implica las ciencias sociales nos ha llevado también a tratar de encontrar el vínculo
con disciplinas más públicamente reconocidas como creativas, no específicamente como las artes. Pero no solo en ese nivel de la reflexión personal que pudimos atravesar cada uno de nosotros, sino también incluso en propuestas de cómo ver las cosas, de cómo teorizar el comportamiento humano, ¿no? Por ejemplo, si bien las ciencias sociales han visto y se constituyeron como tales debido en gran parte a considerar todo lo narrativo como el otro epistemológico, ¿no? Y nosotros somos no sé, digo, así se constituyó, ¿no? Nosotros no narramos, nosotros no describimos, nosotros explicamos, vamos a un discurso distinto, y esto dio para mucho, ¿no? Y al mismo tiempo hay todavía esfuerzos para tratar de superar este tipo de distinciones, ¿no? Considerar que lo narrativo no es solo un modo de representar la realidad, ¿no? Sino un discurso representativo de lo demás, sino que es una característica ontológica de la vida social misma, ¿no? Las personas damos cuenta de lo que nos ha sucedido y damos sentido al mundo y entendemos gran parte lo que nos ha pasado, integrando todos estos eventos de nuestra vida en una trama, ¿no? Y convirtiéndolo en una narrativa, dramatizando estos eventos que se convierten en episodios de una historia, con un culpable a resolver, con personajes que entran y salen de la historia, ¿no? Con buenos, con malos, ¿no? Con los otros, con nosotros, y da para mucho, para análisis. Es una colonización sociológica de la lingüística, ¿no? Da para métodos, da para teorías, ¿no? Que también se pueden utilizar en análisis de ciencias sociales. Sí, yo mencionaba, por ejemplo, el caso de Martín Cohen desde la literatura a las ciencias sociales, y al hilo de lo que tú dices, y estoy de acuerdo en la fuerza creativa que puede tener el discurso en ciencias sociales, pues hay ejemplos muy claros, el de Roger Bartra, que no sé si participó en este mismo coloquio, por ejemplo, sus estudios sobre el salvaje, ¿no? El salvaje en el espejo y el salvaje artificial, son dos obras que parten de cantares de gesta, poemas, tapices, grabados, ¿no? Digamos, la construcción de un otro imaginario en Europa, y ese otro se construye primero en el arte y luego del arte pasa a la cultura, y es la manera que tiene el hombre civilizado de medir sus propios logros, pensando en que hay alguien que es inferior a él, que es un bárbaro, ¿no? Que es alguien cubierto de pelo, lleno de impulsos, ¿no? Que está a punto siempre de secuestrar a una doncella. Y entonces el hombre civilizado, y especialmente el caballero andante, tiene como misión salvar a la doncella y salvar a Europa de esa amenaza bárbara. Y es muy interesante cómo Bartra encuentra a estos salvajes imaginarios en la cultura, en el arte, en las formas de representación estéticas en Europa, y luego cómo hay un efecto disolvente, llama él, cuando se conocen a los pueblos originarios de América. Es decir, cuando Europa ya no tiene necesidad de medirse frente a un otro imaginario construido como un salvaje, sino que tiene los salvajes, entre comillas, en el nuevo mundo para decir nosotros somos distintos y nosotros somos superiores, ¿no? Y entonces cómo ya no requiere de esto. Y luego posteriormente cómo hay una nueva construcción del salvaje con figuras como Frankenstein y Godzilla, etc. Entonces, cómo una civilización se valora a sí misma a partir de ser superior a una amenaza que muchas veces es una amenaza construida, porque tan construido es el hombre salvaje de la Edad Media lleno de pelos, que nunca existió, como el azteca como una amenaza real para el mundo europeo, o por supuesto King Kong o Godzilla, ¿no? Entonces son amenazas inventadas, ¿no? Y ahí es un ejemplo clarísimo, ¿no? de una participación extraordinariamente creativa de las ciencias sociales para explicar nuestra realidad, que se deja influir notablemente por producciones artísticas. Soy Octavio López, vengo de San Luis Potosí. Bueno, me pareció muy provocador el riesgo que tú comentabas, Juan, de a veces algún concepto tratar de meterlo en la literatura, ¿no? El cerdo capitalista, y termina siendo un maniqueísmo, ¿no? Y bueno, lo pregunto por cómo ha sido
apropiada la figura del Calibán en América Latina, que propone Shakespeare, pero además lo que dijo Shakespeare es primero como Enrique Rodó ve a América Latina como Ariel, y luego otros autores como Retamar y más recientemente Cheruti y Santos Cersei lo retoman más bien, que es América Latina es Calibán, o Próspero, o los tres, ¿no? Pero no es si es un riesgo, y más con lo que ahorita comentabas del salvaje imaginado, creer que América Latina es únicamente el Calibán o es únicamente Ariel, y bueno, pregunto para provocar el diálogo y también porque es uno de los planteamientos del tema de tesis, y pues si no, pues tengo que cambiar todo, ¿no? Para ver si te arrepientes. No, la pregunta a mí me parece esencial y es muy, muy interesante porque yo creo que apela al esencialismo de toda definición, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho la distinción que hace Gastón Bachelard de la metáfora y del símbolo como ilustración o como explicación. Entonces él dice, cuando la metáfora sirve para ilustrar una realidad, la metáfora no reduce la realidad. O sea, nosotros podemos utilizar un símbolo, entonces ilustramos un momento a partir de ese símbolo, a partir de esa metáfora. Y podemos decir, América Latina me recuerda, ¿no? El Apocalipsis de San Juan, por decir algo, me recuerda a Calibán precisamente, ¿no? Eso sería utilizar un símbolo como una ilustración del mundo. Pero cuando el símbolo se utiliza para explicar, se vuelve peligrosamente reductor, porque entonces pensamos que todas las categorías se tienen que ajustar a ese símbolo, es decir, todo tiene que ser, si América Latina es Calibán, entonces todo tiene que responder a eso, porque estamos explicando las cosas a partir de un símbolo. Entonces, a mí me gusta mucho lo que dice Gastón Bachelard, porque creo que es muy útil para entender el uso de las metáforas en las ciencias sociales. O sea, que una cosa es la ilustración que te abre una ventana para poder ejemplificar, y otra cosa es la explicación a través de una metáfora, porque entonces todo se reduce y se limita. Y ahí yo creo que hemos tenido en distintos momentos de la historia muchas tentaciones esencialistas. Si pensamos, por ejemplo, en lo que fue la larga indagación del ser del mexicano. O sea, en 1950 Octavio Paz escribe El laberinto de la soledad. Antes el grupo Hiperión y Samuel Ramos habían emprendido la filosofía del mexicano, y de algún modo lo que trataron tanto Emilio Uranga, Jorge Portilla y otros filósofos, Samuel Ramos, el propio Octavio Paz, fue tratar de definir ciertas categorías inmanentes en el mexicano, y eso fue un ejercicio útil para distinguir lo que pueden ser las costumbres de lo mexicano en contraste con otras culturas, pero también es un ejercicio bastante reductor porque hay muchos modos de lo mexicano. El propio Octavio Paz se corrigió y dejó el libro que complementa El laberinto de la soledad, lleva el elocuente título de Postdata, o sea, es justamente un apunte, una postilla a lo que ya dijo. Y ahí hay una frase que me parece muy importante para esto que tú planteas, que dice: el mexicano no es una esencia, sino una historia. Es decir, el mexicano no es siempre igual a sí mismo, no es esencialmente mexicano, no es como el maíz mejorado, que entonces todos los granos son iguales siempre. No, el mexicano cambia en el tiempo y se expresa de muchas maneras, incluso contradictorias para su ser mexicano. Y nuevamente Roger Bartra, pues en La jaula de la melancolía, estudia este tema y lo pone totalmente en tela de juicio. O sea, no puedes sobredeterminar al mexicano a que identitariamente siempre se repita a sí mismo. ¿Por qué? Porque las identidades, ya sea la mexicana o la latinoamericana, son convenciones arbitrarias aceptadas provisionalmente. O sea, la identidad no es otra cosa que eso. O sea, aceptamos provisionalmente que los argentinos son de una manera, pero es una convención arbitraria. Y cambiamos porque cambiamos luego de percepción, y al mismo tiempo hay muchas maneras de no encajar exactamente en la definición de una identidad y seguir perteneciendo a ese colectivo. Entonces, siempre es resbaloso, ¿no? Creo yo, reducir a América Latina a un símbolo, a una identidad definida, porque está cambiando continuamente. Por ejemplo, creo que tenemos una lección
muy importante que aprender y que no hemos estudiado lo suficiente en las comunidades chicanas. O sea, creo que también corresponde a la identidad mexicana o a la tradición mexicana, para ser más amplios, el considerar que lo chicano no necesariamente nos pertenece. Es decir, es algo que se fue y son mexicanos con nostalgia, ¿no? Son mexicanos que están fuera de nuestro entorno y difícilmente se les toma en cuenta. Si ustedes ven los planes de estudio de literatura, pues nunca hay un autor chicano. Los planes de estudio, de reflexión de estudios de género, muy rara vez aparece Gloria Anzaldúa, pionera de los estudios de género en Estados Unidos, y no forma parte del canon feminista ni de estudios queer en México en general, etcétera. O sea, estamos divididos, hay una frontera artificial que hemos construido nosotros. Y si nosotros analizamos lo chicano como cultura, quizá lo que nos sorprende más, jugando un poco con las comparaciones, y por supuesto que lo que voy a decir es una provocación más que nada, lo que más sorprende de los chicanos no es que sean un poco distintos de nosotros, sino al revés, es que son demasiado mexicanos. O sea, realmente, o sea, y hay una cosa bien interesante de esta identidad construida en el exilio, porque la identidad chicana es una identidad que tiene que ver con Aztlán, por ejemplo, y nosotros normalmente pues no tenemos como un vínculo cultural con el pueblo de Aztlán. Tiene que ver con la Virgen de Guadalupe de manera muy fuerte, ¿no? Cuando el grupo chicano Los Lobos vino a México en el primer concierto que Bob Dylan dio en México en el Palacio de los Deportes, abrieron Los Lobos y lo primero que le dijeron al público rockero, 25,000 personas en el Palacio de los Deportes, fue ¡Viva la Virgen de Guadalupe! Y todo el mundo se quedó sorprendido porque no era un grito muy rockero, en general, ¿no? El de la Virgen de Guadalupe. Pero para los chicanos sí, porque los chicanos se han super mexicanizado, ¿no? Y entonces tienen una cantidad, Coyolxauhqui, por ejemplo, es un símbolo también muy importante. Gloria Anzaldúa toma el concepto de Nepantla, del que habían hablado Jorge Portilla, Emilio Uranga y otros filósofos, y estar Nepantla era como sentir una extranjería del alma, ¿no? Era como pues, estar así... en una especie de nube extraña, ¿no? Como se imaginaron estos filósofos que era la condición de la gente de Nepantla, ¿no? Y entonces lo retoma, pero lo retoma desde la frontera para una extranjería real, ¿no? Entonces, si uno ve, por ejemplo, la identidad chicana, está tan sobrecargada de símbolos mexicanos que a nosotros nos sorprende como un exceso de mexicanidad, ¿no? Por ejemplo, los pintores chicanos, importantísimos, o sea, es raro encontrar pintores abstractos chicanos. Hay una representación figurativa, y esa representación figurativa tiene que ver con muchos mitos del origen, con mazorcas de maíz, con narrativas de la fundación de Aztlán, que son incluso más nacionalistas de lo que fue el movimiento muralista mexicano en tiempos de Diego Rivera, Orozco y Siqueiros. Entonces es muy interesante, y nuevamente ahí vemos entonces como la construcción de una identidad, y lo curioso de que una identidad desplazada y en el exilio sea una identidad que creo que no hemos estudiado lo suficiente, mucho más autorreferente de lo mexicano que la nuestra, ¿no? Voy a hacer una suerte como de comentario, porque me suena muy sugerente esa propuesta, esa mirada que usted hace de la vinculación entre la literatura y la ciencia social, ¿no? Digo, esta parte de rechazar de repente, es que se rechacen ciertos discursos, y en particular que se rechaza muchas veces la literatura para hacer conocimiento, pues ya viene de atrás, ¿no? Hay una idea de esto, en la idea de episteme y doxa de Platón, por ejemplo, en la República. Me recuerda mucho el libro que hace Iris Murdoch sobre por qué Platón odiaba a los poetas y por qué no los quería adentro. Pero, por ejemplo, también me hace mucha referencia, por ejemplo, a un libro que acaba de publicar Ricardo Rafael, que se llama El Virreinato, ¿no? Que también, si recordamos un poquito lo que escribía en las élites Mills, o sea, y hay una idea de que las clases altas son muy difíciles de penetrar, es muy difícil llegar y estudiarlas a ellas. No te van a abrir las puertas, las abren, no te van a hablar, y si te hablan te van a mentir, y es muy difícil dar ese seguimiento a eso, cosa que no pasa muchas veces en las clases bajas, no medias, que de repente son más permeables en el sentido como de investigación y de estudios, y pues podría ser un referente, ¿no? A mí me parece que podría ser un referente ir hacia la literatura para ver cómo se comportan, cómo actúan, qué medios tienen, qué necesidades tienen, ¿no? Y cómo bueno, en fin, cómo interactúan, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, una novelita, digo, siguiendo con esta cuestión de la literatura de Stendhal, ¿no? Rojo y negro, o rojo y cuando empieza, que hablan. Bueno. Y justamente él también así descripciones que me llamaron muchísimo la atención. Y ya nada más, por último, y otra cuestión también, a veces también, incluso como metodológicamente, tal vez podríamos encontrar como maneras interesantes
desde una área hacia otra y de acercarnos. Por ejemplo, usted comentaba un otro que me gusta muchísimo también, Roberto Bolaño. Roberto Bolaño tiene un libro que se llama Los Detectives Salvajes, y en este libro, justamente en la segunda parte, que me parece que es la segunda parte del texto, él busca describir, a mí me parece que en ese sentido, buscar describir a dos personajes principales, que no aparecen en la primera, que van a aparecer hasta la tercera parte, pero acercarte, bueno, sí aparecen en la primera, con otra referencia a otros, pero busca acercarte a ellos a través de lo múltiple, no nada más de la visión, incluso que yo te voy a dar como narrador, la visión que pueden tener cada uno de ellos, sino te voy a construir otros personajes que van a aparecer momentáneamente, pero están perfectamente, están definidos, ¿no? Y ellos te van a hablar sobre esto, ¿no? Y justamente también eso hacemos a veces en las ciencias sociales, ¿no? Buscamos no quedar nada más con una perspectiva y acercarnos a los actores observando diversos espacios, diversos momentos, por lo cual llegar a ellos. Por eso me hace muy sugerente esa parte. Muchas gracias por la pregunta. Yo soy Samuel, de aquí de la Flaxo México también. Hay otra faceta donde creo que confluyen claramente el Juan Villoro literato y el Juan Villoro más empírico, que es tu faceta de periodista también. Quisiera que nos contaras un poco de cómo han influido estos dos Juan, el Juan más literato, el de la prosa amena, y el Juan más empírico. El periodismo pues implica un referente empírico que quizás es un poco ajeno a la literatura. Sí. Yo tenía un profesor en sociología que nos decía: estudien, muchachos, o van a acabar de periodistas, ¿no? Para él el periodismo era como el último escalón así de la actividad humana, ¿no? No eran muy buenos tiempos para la prensa, que la mayoría estaba vendida, bueno, tampoco lo son ahora, pero entonces quizá había todavía menos espacios, y es algo que por supuesto yo no he olvidado, ¿no? Pero creo que para alguien que escribe, bueno, el periodismo es siempre un arma de doble filo. Es decir, por un lado, los que escribimos muy rara vez podemos vivir de vender libros, entonces todos encontramos otras formas de manutención y el periodismo es una de ellas. Entonces ahí hay una cuestión crasamente pragmática de decir, bueno, si yo escribo un artículo a la semana o 2 o 3 reportajes a la semana, puedo cobrar puntualmente a la semana, y en cambio si voy a escribir una novela de aquí a 7 años, pues ¿quién me va a pagar la novela que nadie ha leído de aquí a 7 años? Y probablemente cuando la termine tampoco nadie me va a pagar por ella. Entonces el periodismo es una forma más tangible, ¿no? de estar cerca del oficio y también de ejercerlo como un trabajo real. Pero más allá de eso, a mí en lo personal me interesó por muchas razones que ahora en retrospectiva puedo armar. Es decir, en principio fue una cuestión bastante instintiva, de decir, ya he publicado unos cuentos y de pronto me ofrecen hacer una entrevista, pues ¿por qué no hacerla? Y me gustó la experiencia y todo eso. Pero bueno, viendo en retrospectiva el quehacer periodístico, yo creo que es muy importante su ejercicio por múltiples razones. O sea, para un escritor, y en esto quizá el escritor se acerca ahí sí más al pensamiento social, el periodismo te pone ante una certeza, que es la de que tienes uno o varios testigos y la de que son ellos los que tienen la razón. El antropólogo sabe que depende de sus informantes. El sociólogo que hace un estudio de sociología agraria tiene un respeto enorme por esa comunidad, porque sabe que va a estudiar una comunidad que le ha interesado y que las reglas y razones que va a indagar están en la comunidad. Él las puede interpretar, pero él no las va a inventar. En cambio, el escritor de ficción pues puede hacer absolutamente lo que quiera, ¿no? Con toda la calma del mundo puede matar a un personaje, puede hacer que otro personaje conquiste a 7 mujeres hermosísimas, o sea, puede tener todo tipo de sueños y ambiciones y ser un tirano de sus personajes. Vladimir Nabokov, el gran escritor ruso, que luego escribió en inglés, decía: mis personajes tiemblan cuando me les acerco. O sea, los tenía a raya todos, ¿no? Y entonces se puede ser un gran escritor de ficción ejerciendo caprichos estéticos y sin que nadie diga las cosas no son así, yo tengo algo que yo quiero que tú escuches y digas de otro modo. Y el periodismo te da esa oportunidad. El periodismo te da la oportunidad de que tú seas fiel a una realidad y de que no transgredas lo que ahí está ocurriendo. Es un gran compromiso. Y esto te lleva también a una ética muy importante,
porque la ética del periodismo está fuera del periodista. O sea, el periodista tiene que reconocer que es fiel a una realidad que lo excede, que lo rebasa. Él no puede cambiarla. Ahora bien, hay muchos que lo hacen y que son cínicos, etcétera. Pero por eso decía Richard Kapuscinski, este no es un oficio para cínicos. Tiene un texto que así se llama. Porque la ética del periodismo supone entrar en la razón del otro. Y para lograrlo, el reportero, el cronista, requiere de generar empatía. O sea, la gente tiene todo el derecho a no decirte nada, o a decirte mentiras, o a no querer hablar. No solo las élites, ¿no? sino hay mucha gente que no te quiere dar información. Efectivamente, las élites están más blindadas y tienen todo tipo de mecanismos de seguridad, pero cualquier persona puede negarse a hablar contigo. Entonces, haz que el otro acepte que eres digno de confianza es un pacto ético. Y entonces yo creo que se puede ser un supremo novelista y ser una pésima persona. De hecho, hay muchísimos ejemplos al respecto, porque además casi una distorsión de la personalidad. Piensen ustedes en lo que es estar escribiendo una novela durante 8 años, imaginando mundos, matando personas, haciendo que otros se encuentren, decidiendo todo como un niño tiránico, y luego salir de ahí al cabo de 8 años y esperar como reacción de la comunidad el aplauso total, ¿no? Es decir, es realmente un ejercicio del capricho que es muy distorsionador para la personalidad y no todo mundo puede aceptar que no es un genio en todo momento. Entonces, yo creo que el periodismo es saludable también en esa medida ética, o sea, en la medida en que las razones están del otro lado, ¿no? Y muchas veces te equivocas al interpretar o te equivocas al entender algo, pero estás tratando de hacerlo. Y ahí yo creo que hay una gran lección. Y por otra parte, yo creo que yo alguna vez pensé en hacer una tesis de doctorado y de lo cual me arrepiento muchísimo de no haberlo hecho, sobre todo porque me hubiera gustado muchísimo ser estudiante de doctorado. O sea, lo de la tesis era lo de menos, pero a mí o sea, es una etapa en la vida que ustedes me dirán si estoy equivocado o no. Pero es una etapa que para mí era un sueño que nunca pude realizar, que era vivir como estudiante de doctorado y pensar en un doctorado como una meta no necesariamente realizable, ¿no? Y entonces cuando yo pensé en esto, ya medio tardíamente, pero todavía consideraba que era tiempo, le pedí a Roger Bartra que si quería dirigir mi proyecto, y mi proyecto era sobre la circulación de la verdad en la sociedad mexicana, o sea, como ver cómo circula la verdad. Que es un proyecto, creo que sociológico muy interesante y tiene que ver con el periodismo justamente, porque el periodismo trata de la circulación de la verdad o de la manera en que se omite que circule o en que se pretende que circula la verdad y no circula, ¿no? Ahí hay una serie de negociaciones sociales interesantísimas y lo podemos ver con todo, lo podemos ver con, no sé, el caso Ayotzinapa y todo lo que ahora el grupo internacional de expertos independientes que se va, cómo ha sido cubierto por distintos medios, como si fueran realidades totalmente diferentes unas de otras, ¿no? Y entonces, ¿circula la verdad en nuestro país lo suficiente? Yo creo que no, pero ¿por qué no? Entonces es un gran tema. Y el periodismo a mí me parece también apasionante por eso. Entonces, ya en cuanto empecé a practicarlo, pues ya me quedé con un pie en el periodismo y otro en la literatura, y quizá también la formación sociológica me ha influido más como periodista que como autor de ficción, pero no, eso nunca se sabe cabalmente. Sobre las redes sociales, más que nada, quería preguntarte. Ajá. Sobre esta cosa de, vos recién mencionabas, bueno, un escritor, ¿no? Tiene una temporalidad al momento, por ejemplo, de escribir una novela, sí. Le lleva un tiempo, eso, digamos, yo pensaba, bueno, hay algunos estudios que están empezando a hablar con esta hiperconectividad que tenemos hoy en día, de la circulación de los discursos, de las opiniones, como una especie de aceleración, ¿no? Como que estamos en una época más acelerada, y yo, bueno, pensando también, creo que se engancha un poco con lo del periodismo, con lo que venís contando de la literatura. ¿En qué, digamos, de qué forma te interpela a vos estas nuevas tecnologías? ¿Qué perspectiva ves? Bueno, yo creo que estamos viviendo un cambio absolutamente fascinante en la relación que tenemos con la cultura de la letra. O sea, es un cambio que no ocurría, a mi modo de ver, desde el siglo XIII, cuando se inventó el libro como objeto, antes incluso de la imprenta de Gutenberg.
O sea, en el siglo XIII los escolásticos crean por primera vez el objeto libro, o sea, deja de ser un rollo, deja de ser un objeto que se desdobla y se crea el libro para la lectura individual. Y se pasa en el siglo XIII de la lectura en voz alta a la lectura silenciosa. O sea, es algo extraordinario. Hay un pasaje en las Confesiones de San Agustín, cuando él llega a la celda de San Ambrosio está leyendo y se sorprende de que San Ambrosio está leyendo en silencio y sin mover los labios. Dice, es algo, yo nunca había visto que esto fuera posible. Hay muchos testimonios de lo cansado que era leer. Había un lector colectivo, se leía en colectividad, y era un ejercicio físico, porque alguien tenía que estar leyendo, además entendiendo bien la caligrafía y todo durante horas. Entonces, ¿qué permite la creación del objeto libro? Es tan novedosa, ¿no?, que se utilizan palabras latinas como legere, ¿no?, que quiere decir cosechar. O sea, es todavía una sociedad agrícola, ¿no?, y el texto se arma como un viñedo, ¿no?, es como un viñedo sembrado, en donde la lectura es el cosechado de las letras, ¿no? Y hay idiomas, por ejemplo, en alemán, Buchstab, letra, quiere decir rama de haya, o sea, una letra es una rama, o sea, entonces, para tranquilizar a la gente de algo tan novedoso como el libro, que no se fuera a asustar, les dicen, no, es como un viñedo, donde aquí están los sembradíos, y tú vas a cosechar nada más que con la mente, vas a ver esto, se fija el índice, se fija la página, y se crea la posibilidad de la lectura individual. Y eso es un cambio absolutamente revolucionario, porque la persona que lee por su cuenta, piensa por su cuenta. Leer en colectividad tiene que ver más con una comunión religiosa. Entonces todos están más o menos de acuerdo, y si uno se ríe por contagio, todos se ríen. Si uno bosteza por contagio, todos bostezan. En cambio, la lectura individual te lleva a otras cosas, ¿no? Y es cuando San Francisco de Asís escribe el primer poema en italiano, porque se le ocurre y dice, ¿por qué no voy a escribir algo que no sea en latín?, ¿no? Y eso es producto, ¿no?, de leer en la individualidad. Bueno, desde entonces, desde que el libro se crea como tal hasta ahora, la lectura no había tenido un cambio tan fundamental como el que hemos vivido, ¿no? O sea, es derrotando todas las hipótesis que hubo de Marshall McLuhan y otros comunicólogos en el siglo pasado, de que íbamos a pasar de la cultura de la letra a la cultura de la imagen, etcétera. Estamos invadidos por la cultura de la letra, de una manera totalmente distinta. Y entonces, desde el siglo XIII hasta ahora, no había habido un cambio tan fundamental, y eso es absolutamente apasionante, y la letra se ha vuelto atmosférica. O sea, es algo que no sabemos ni siquiera dónde leemos las cosas. O sea, bueno, algunas cosas sí sabemos dónde las leemos, pero hay muchas otras que no. Es decir, hay de pronto un chisme de alguien de la farándula, ya lo sabes, ¿y dónde lo supiste? O sea, te llegó en un mensaje de texto, apareció cuando prendiste tu computadora y era una noticia, subiste un elevador y estaban pasando una banda de noticias. No sabes exactamente, pero lo sabes, ¿no? Entonces, eso es un cambio de paradigma en cómo leemos, y es importantísimo, pero acaba de ocurrir. Entonces estamos como los escolásticos del siglo XIII, que hay por ahí en YouTube un video de dos monjes, que uno le lleva un libro al otro, y cómo un monje se asusta con ese libro de un objeto que es tan novedoso, que es como una especie de bomba que tiene en sus manos y no sabe qué hacer con él. Y lo mismo pasa con el uso que le estamos dando a las tecnologías digitales. O sea, somos los bárbaros de una nueva era, y apenas estamos iniciando nuestros protocolos. Entonces yo creo que hay ahora una gran confusión. Hay ventajas evidentes como la velocidad, el intercambio de la información, la posibilidad de circular, pero también hay otros problemas. O sea, la destrucción de formas económicas de la cultura, como la industria del disco, pues que desapareció, los periódicos, ¿no? Volvemos a ese tema. Internet está acabando con la prensa independiente como modelo de negocios. Eso es muy importante. O sea, en México hay 3 periódicos o 3 medios que son independientes de los medios establecidos, que son la revista Proceso, el periódico Reforma y el periódico La Jornada, con todas las componendas que pueden tener ellos, pero no pertenecen a grupos de negocios, ¿no? Y hoy en día el único modelo de negocios viable para tener un periódico es tener muchas otras empresas, dentro de las cuales el periódico equivale al gasto de propaganda o al gasto de publicidad, o es la zona de tráfico de influencias. Si tú tienes una cadena de hospitales, entonces puedes entrevistar al secretario de salud para que te facilite algo de tu cadena de hospitales, y entonces haces como una especie de publireportaje, y es como el periodismo está, el periodismo
como dice el subcomandante Galeano, antes Marcos, el periodismo de paga, ¿no? Subsistiendo. Cada vez es más difícil que existan los periódicos independientes, entonces eso es un cambio. Tenemos cambios de conducta muy importantes, ¿no? Es decir, la pérdida de la privacidad. Ese es uno de los grandes temas de nuestro tiempo, ¿no? Hemos perdido la privacidad de manera totalmente involuntaria, es decir, nuestros datos están en manos de empresas que pueden manipularnos, lo que nosotros decimos puede ser leído y guardado y archivado, aunque no queramos nosotros. Hay un acuerdo tácito con Google de eso, entonces la privacidad se ha perdido, ¿no? Te asoleas desnudo en la azotea y Google Earth te capta y entonces eres un exhibicionista global, ¿no? Eso, más aparte, ciertas formas distorsionadoras de circulación de la opinión, por ejemplo. O sea, ¿qué pasa en las redes sociales, en Twitter y todo eso con la cultura de la condena? La cultura de la condena es extraordinariamente eficaz en Twitter, el linchamiento. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos indignamos ante algo, de inmediato queremos responder porque esto nos ha ofendido y nos ha agredido, que esto suceda. Entonces respondemos de inmediato, con enorme velocidad. La velocidad de las redes sociales pienso que tiene que ver más con la neurología que con la escritura. Muchas veces nosotros nos damos cuenta de lo que escribimos cuando ya lo mandamos. O sea, respondemos, es que es tan veloz que no hay tiempo de recapacitación. Entonces, si la escritura pasa, o debería pasar por el borrador, la recapacitación y todo, aunque tenemos esta opción de borrador, la indignación y la posibilidad de responder ya nos hace responder de inmediato. Entonces nosotros vemos muchísimas campañas condenatorias en Twitter que han causado linchamientos, que han provocado suicidios de personas y cosas terribles, ¿no? Al mismo tiempo, ¿qué sucede con otro fenómeno psicológico que yo me resisto a pensar que no ocurre, que es la recapacitación, la reconsideración, ¿no? El arrepentimiento? O sea, son formas de conducta que suceden y sin embargo no encuentran una expresión muy amplia en la red. ¿Por qué? Porque psicológicamente el arrepentimiento termina en una persona y si acaso se siente responsable de algo, esa persona se dirige a la persona que pudo haber ofendido. Pero nadie manda un tweet para decir, ya entendí, o me arrepentí, ¿no? Este tipo de reconsideraciones rara vez suceden, porque además no es la recapacitación no está exigiendo ese tipo de respuesta, mientras que la condena sí está exigiendo esa respuesta. Entonces, tenemos nosotros, a nivel de la circulación de la opinión, una estadística muy alta, digámoslo así, de una cultura de la condena y una estadística muy baja de una cultura del arrepentimiento, que supongo que también sucede, tal vez no tanto, pero a lo mejor si sucede silenciosamente. Entonces ahí también hay una distorsión. Y luego, desde luego, los inventos que han surgido como los bots, ¿no? Entonces, ¿a quién estamos leyendo nosotros? La capacidad también de generar identidades anónimas y de replicarlas, ¿no? De manera industrial. Entonces, ¿quién está opinando en las redes, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde les podemos dar crédito o no? Entonces, todo esto es absolutamente fascinante porque estamos aprendiendo a leer de otra manera. Esto también va a ser creo que es inevitable que nosotros hagamos sociología digital. Es muy importante porque prácticamente hoy en día nosotros vivimos en dos mundos, es decir, vivimos en la pantalla y en la vida real, pero la vida real ya cada vez está menos presente, ¿no? John Lennon dijo una frase extraordinaria: la vida es lo que sucede mientras hacemos otras cosas, ¿no? O sea, la esencia de la vida se nos escapa, ¿no? ¿Dónde está la vida? Estamos tan entretenidos en algo que de pronto sucedió la vida y casi siempre entendemos mejor la vida como recuerdo o como ilusión de algo por venir que como una realidad tangible en el aquí y el ahora. Bueno, esto que dijo John Lennon antes de las redes sociales, pues hoy en día en que nos representamos a nosotros mismos a través de un password, un PIN en todo tipo de páginas web y que estamos 4, 5, a veces 8 horas en las pantallas, pues ya la realidad se nos va quedando cada vez más lejos, ¿no? Entonces es algo que tenemos que ir valorando. Entonces la sociología digital es, creo que, importantísima, y desde el punto de vista de los recursos
yo creo que estilísticos, tanto para el sociólogo como para el novelista o el periodista. O sea, recuperar mensajes de tweets, recuperar la información que llega en red es ya una herramienta absolutamente insoslayable. Incluso crear, o sea, ya por ejemplo hay novelas donde un personaje tiene una cuenta de Facebook, ¿no? Y entonces y la cuenta de Facebook existe realmente en Facebook, entonces la novela prosigue en Facebook, ¿no? Y bueno, finalmente la literatura siempre ha sido un ejercicio virtual, ¿no? O sea, el Quijote vive una realidad virtual que no se corresponde con su realidad real. Entonces, el enfermo de quijotismo es un enfermo de virtualidad, ¿no? Y desde entonces la literatura tiene que ver con eso, ¿no? Con imaginar un mundo virtual, ¿no? Y por ejemplo, no sé, una novela como Pedro Páramo de Juan Rulfo, la podemos entender como una novela, es una novela de almas en pena. Todos los personajes están muertos, son personajes sin vida propia, deslocalizados y que sin embargo hablan y actúan, que pueden ser como amigos en Facebook, ¿no? Que no vemos, ¿no? Y que están en una realidad virtual. O sea, Comala es un campo digital, ¿no? Bueno, volviendo al principio, se mencionaba como esta brecha que existe entre la literatura y las ciencias sociales, que es hasta cierto punto aceptable. Ahora, hay una brecha muy notoria entre las ciencias naturales y las ciencias sociales, cuando menos a nivel educativo. Entonces, me gustaría que se hablara sobre la brecha que existe ahora entre la literatura y las ciencias naturales, que pues quedan bastante lejos. Sin embargo, fue una realidad que es de donde salen, principalmente como las descripciones botánicas y zoológicas, que es como algo muy bonito que se pierde y ahora se tacha desde las ciencias naturales como algo que cae en el romanticismo absurdo. Entonces me gustaría también retomar como ese tema. Sí, bueno, hubo una época, por ejemplo, en la Ilustración y a principios del siglo XIX, con Goethe y con otros escritores, en que hacer literatura y hacer ciencia era muy parecido, y Goethe decía: hay que romantizar la naturaleza. O sea, no podemos dejar solamente en el campo objetivo de los botánicos y todo que describan el universo, porque tenemos que contribuir a eso, y él tiene una teoría de los colores y estuvo muy cerca de la ciencia. Y bueno, hay grandes novelas que están inspiradas en procesos científicos, ¿no? Y ha habido escritores, por ejemplo, Primo Levi era químico y tiene un libro maravilloso que se llama El sistema periódico, y cada capítulo es un elemento de la tabla periódica, pero asociado con una persona. Entonces una persona es el cloro, otra persona es el oro, otra persona es el argón, etcétera, ¿no? Entonces es muy interesante cómo él hace, digamos, esta explicación química del ser humano, y es realmente sorprendente cómo esto también se ha ido separando. Yo traduje un libro de un físico que se llama Lichtenberg, que era un físico del siglo XVIII, que es el que descubrió la electricidad positiva y la negativa, y él fue maestro de Alejandro Volta, y fue el primero que sugirió que las pilas llevaran el signo de más y el signo de menos para definir dos tipos de electricidad, la negativa y la positiva, los polos. Fue una intuición de él, pero él no pudo comprobar que había dos tipos de electricidad porque no se había aislado el ion, entonces era difícil que lo comprobara, pero él hacía muchos experimentos. Y entonces él vivió en la ciudad de Gotinga, fue amigo de Goethe, fue amigo de muchos científicos, y en aquella época él, por ejemplo, escribía literatura. Entonces yo traduje un libro para el Fondo de Cultura Económica que se llama Aforismos, que son los apuntes que él llevaba en la noche cuando ya había terminado sus clases de física y de electricidad, y entonces anotaba cosas, pero que tenían que ver con algo muy avanzado para la época, como el inconsciente, la sexualidad, la relación entre el azar y la matemática, las novelas, escribía fábulas, etcétera. Y eso era perfectamente común en un físico de la Ilustración. Del mismo modo en que en un escritor de la Ilustración era común que se interesara en la ciencia, ¿no? Y entonces, por ejemplo, si ustedes ven la enciclopedia de D'Alembert y Diderot, pues muchos de los artículos científicos son escritos por escritores que entonces consideraban que debían escribir de la ciencia. Y esto se ha divorciado el conocimiento, ¿no? Entonces llegamos a un nivel de erudición donde los grandes especialistas saben cada vez más de cada vez menos, ¿no? Es decir, el campo está muy reducido. Y yo creo que hay maneras de combatir esto, y la cultura, para mí, tiene que ver
con establecer conectivas, ¿no? Esto que el famoso exocerebro, que a lo mejor Roger Bartra habló del exocerebro aquí o no, bueno, el cerebro nuestro no puede almacenar toda la cultura que ha creado el hombre depende del cerebro para su supervivencia, pero como forma de su supervivencia, y esto quizá no se ha aceptado tanto desde la ciencia, la cultura es el cerebro externo del hombre, ¿no? Es lo que, del ser humano, perdón, lo que permite establecer todas estas conectivas. Y ahí es donde es muy interesante de pronto que una novela, por ejemplo, puede entrar en estos temas, ¿no? Puede ser una novela histórica sobre Darwin. Hay una novela muy interesante de Rosa Beltrán, escritora mexicana, que se llama El cuerpo expuesto, que es una novela del viaje de Darwin a Sudamérica, que fue esencial para su teoría del origen de las especies y la supervivencia del más apto. Todos los capítulos nones de la novela tienen que ver con ese viaje, y los capítulos pares tienen que ver con la supervivencia del más apto en las relaciones de pareja en el México contemporáneo. Entonces es muy interesante porque vemos nosotros el darwinismo llevado a la esfera privada, ¿no? Es un ejercicio de espejo, pues, ¿no? de una teoría y luego su aplicación en la esfera privada, ¿no? Y yo creo que desde luego es algo que ha estimulado a muchísimos escritores. Alguien como Julio Verne, por ejemplo, pues debe toda su obra a la imaginación científica, que incluso acabó previendo muchas cosas que ocurrieron después, ¿no? Entonces lo importante es que no podemos dejar de establecer estas conectivas, ¿no? Y si la inteligencia depende de la sinapsis, o sea, depende de hacer conexiones inesperadas en el cerebro, ¿no? La cultura también, que es nuestro exocerebro. Y yo creo que eso es lo más valioso que puede aportar alguien, por ejemplo, de pronto desde las ciencias sociales, que tome un tema y usando referentes distintos que pueden venir de la ciencia, que pueden venir de la religión, de la cultura, la poesía, la literatura, el cine, las redes sociales, y pueda hacer una conectiva para explicar la realidad de otro modo. Eso es muy interesante. O sea, y ahora esa vocación de conectiva falta. Hay un instituto en la UNAM que es el Instituto de las Ciencias de la Complejidad, que dirige Alejandro Frank, un físico, y eso es bien interesante. Ahora, las ciencias de la complejidad se entienden a sí mismas como la reunión de todas las ciencias, pero, por ejemplo, no hay un poeta en las ciencias de la complejidad, ¿no? Y falta ese componente, pero también es responsabilidad nuestra decir somos necesarios también para entender eso, ¿no? Por ahí podría aparecer algún dadaísmo científico. ¿Verdad? ¿No? Ahorita escuchándolo me vienen como muchas ideas a la mente. Por ejemplo, en cuanto a investigación, tenemos como esas dualidades de la investigación cuantitativa y la investigación cualitativa, y a veces pareciera que están como peleadas y que es muy complejo hacer una investigación mixta. Y ahorita relacionando preguntas sobre las ciencias biológicas, la literatura, y nos dan la explicación de cómo están separadas, me podía pensar también en algo que tocaba al principio sobre los estudios latinoamericanos, ¿no? Algo que compartía en corto con mi compañera era, pareciera que lo latino tiene una percepción o una conceptualización negativa, porque nos han enseñado que lo correcto o lo más valorado es en todas estas cuestiones como más hegemónicas, ¿no? Estados Unidos, Europa, etc. Pues como que hago esta relación del conocimiento de estos países de poder con los países que parecieran minorías o menos valorados como somos los latinos, con el conocimiento cuantitativo, lo cualitativo y la separación de estas ciencias. ¿A qué viene esta reflexión? Yo tengo así como conflictos y tal vez es mi angustia, ¿verdad?, la que me va a reflejar, pero con mi investigación de maestría, ¿no? Voy a hablar sobre violencia en mujeres sordas, y de repente siento que una de mis asesoras me jala mucho como necesito números y justifícalo y cómo y por qué es importante, y otra maestra me dice, no, es que sí se puede, el simple hecho de que no exista es una forma de decir que se tiene que investigar, ¿no? Digo, no sé si es comentario o qué aportación podría darme en ese sentido, pero yo veo así como las dos realidades y no sé a dónde voltear. Ayúdame, por favor. No sé a dónde voltear, ¿no? Porque pareciera poco valorado, y que creo que en estas cosas tan pequeñas, hoy lo pensaba, por ejemplo, en el libro de
comentó Juanito, que es un cuento y que es completamente científico y que es algo que puede adentrar a los niños a la ciencia, pero no una ciencia tan rígida, ¿no? Nada más, muchas gracias. Bueno, es muy difícil establecer, ¿no? Como cuál sería el buen equilibrio entre lo cuantitativo y lo interpretativo y todas estas cosas, y depende pues también de los campos y de las exigencias de cada disciplina y los directores de tesis y todas estas cosas. Con frecuencia te puedo contar la experiencia opuesta. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos crónicas, o sea, en un cuento, yo escribí una vez un cuento que se llama Confianza, sobre un tipo que se dedica a la estadística. Entonces metí muchas estadísticas, pero son estadísticas inventadas. Entonces son estadísticas, sí, por ejemplo, son estadísticas que él dice, el 80% de los hombres blancos piensan en razas de perros y el primero que se les ocurre es el dálmata, ¿no? Entonces, son estadísticas así con las que él se entretiene, pero todas las inventé yo, o sea, pero bueno, es un cuento de ficción, ¿no? Y yo quería ver cómo es una persona que ve el mundo y que necesita someterlo necesariamente a estadísticas, que me parece a mí terrible porque yo trato de evitar cualquier cosa que tenga que ver con lo cuantificable, ¿no? Pero sin embargo lo cuantificable existe y es necesario. Pero cuando tú metes, por ejemplo, estadísticas en una crónica, suele haber el comentario de decir, oye, te pasaste aquí de información, esto es muy árido, esto es muy estéril, aunque sean a veces 3 frases nada más, o sea, un párrafo, ¿no? Pero que es también necesario para sustentarlo, porque tú no, para ver la gravedad de un problema, si estás, el tema de la violencia, no a las mujeres sordas que mencionabas tú, sino digamos en general, tú estás hablando de la violencia en el sexenio de Felipe Calderón, pues si no dices que hubo la cantidad de muertos, según la estadística, ya no sé, 130,000 muertos, 30,000 desaparecidos, pues no le estás dando la dimensión importante al tema, entonces la estadística remata esa argumentación, ¿no? Entonces yo creo que hay un valor intrínseco en lo cuantificable y verificable que es muy importante, ¿no? Y luego también ver las fuentes de eso también es muy importante, porque muchas veces nosotros desde la literatura, y eso nos encontramos mucho, ves las fuentes estadísticas, y las fuentes estadísticas es una novela de Carlos Fuentes, ¿no? Entonces, bueno, ese no es un criterio estadístico, ¿no? Ya el INEGI no es una fuente confiable, pues menos una novela de Carlos Fuentes, ¿no? O sea, tienes que buscar también las fuentes confiables de la estadística, ¿no? Todo eso, pero yo creo que ahí, yo he visto también al interior incluso de las propias ciencias, y eso nos puede tranquilizar a nosotros, ¿no? Que al interior de las propias disciplinas científicas suele haber un choque muy fuerte entre los científicos experimentales y los científicos teóricos, muy fuerte. O sea, los experimentales diciendo, a ver, este tipo es pura especulación, y los otros diciendo, estos coleccionan numeritos y datos y mediciones y de nada les sirve, ¿no? Y bueno, como no tengo una respuesta concreta para esto, te cuento que escribí una obra de teatro sobre ese conflicto. Ahora Francisco nos va a iluminar eso, pero escribí una obra de teatro que se va a estrenar el año que entra, eso espero, que tiene que ver, el origen de la obra es el encuentro histórico que ocurrió entre 2 científicos que cambiaron la historia de la interpretación que tenemos del cosmos, y uno era Johannes Kepler, extraordinario astrónomo teórico, y otro era Tycho Brahe, el mejor astrónomo experimental de la época, el que tenía las mejores mediciones. En 1600 se encontraron en Praga, donde vivía Tycho Brahe, y llegó Kepler por invitación de él, porque este tipo tenía todas las estadísticas del cosmos, se sabía de memoria el universo, bueno, lo que podía ser percibido ópticamente, y no sabía cómo interpretarlo, ¿no? Y en cambio Kepler tenía pésima vista, nunca pudo ver, veía borrosamente todo, ¿no? Y no tenía medición alguna, pero era la mejor cabeza interpretativa. Entonces se necesitaban mutuamente, pero al mismo tiempo se convirtieron como en enemigos íntimos, porque el uno sabía que si el otro tenía todo, digamos, escribía la última palabra, pues digamos, la interpretación iba a ser de Kepler, no iba a ser de Tycho, ¿no? Y entonces Tycho le quería dar las mediciones, pero nada más un poquito, para ver por dónde iba el otro. Entonces, a mí lo que me interesa mucho es cómo 2 personas que se necesitan para descifrar lo mismo pueden oponerse tanto para lograrlo, ¿no? Y de hecho, solo cuando se murió Tycho, Kepler se robó las tablas de medición y así pudo descifrar la órbita de los planetas, ¿no?
y Tycho mañosamente le había dado la de Marte porque es el planeta más caprichoso de todo el sistema solar, el que se mueve más lento y más rápido en su órbita, entonces era muy difícil entenderlo. Entonces, bueno, la obra trata de eso, pero y de otras cosas más, pero la idea es eso, o sea, hay siempre esa pugna, ¿no? Y luego la obra pasa al presente y yo trato de hacer como una discusión, una tensión entre en nuestra vida cotidiana qué es lo empírico y qué es lo teórico, o sea, están los datos a la vista de lo que estamos viviendo y cómo los interpretamos, sabemos hacerlo, no sabemos hacerlo. Entonces esa tensión yo creo que es inmanente a las ciencias y yo creo que el secreto siempre es buscar un cierto equilibrio, ¿no? Tener las bases para que esté acreditado estadísticamente lo que dices o por lo menos lo fundamental, ¿no? Y que no sea una mera especulación, pero que tenga suficiente vuelo interpretativo para que no sea nada más una colección de cifras, ¿no? Pero lo que va a decir Francisco es lo que sí, hay que obedecer. Ya no resistí la provocación. No, solamente y de manera muy breve un comentario sobre esta, no sé si es una aporía o una esquizofrenia entre lo cuantitativo y lo cualitativo. Yo creo que cuando uno ve en un estudio científico las cifras bien usadas es porque están ayudando a responder una pregunta. Y la pregunta siempre es una pregunta que deriva de lo que están discutiendo los contemporáneos del conocimiento. Entonces, depende según el sapo es la pedrada. Sí. Si la pregunta te lleva a datos que tienen que ser procesados cualitativamente, enhorabuena. Y si deben ser procesados y apoyados por investigación cuantitativa, también enhorabuena. Pero se ha perdido mucho por el especialismo y la falta de reflexión epistémica, justamente este espíritu unitario que en el fondo hay detrás de todo ejercicio de conocimiento. No digo que todo el conocimiento termine en una especie de panteísmo científico, porque eso tampoco es no es una distopía, básicamente, y no lleva a ninguna parte pensar así. Pero sí, yo siempre pongo el ejemplo en mis clases de aquella frase aquella idea que tenía Adam Smith, que decía que la economía era una rama de la filosofía moral. Y no es una técnica de medición de cómo comemos, compramos o nos movemos. Es un problema de filosofía moral, cómo consumimos, cómo producimos y cómo nos organizamos para ser como sociedad lo que somos en lo más básico, que es cómo sobrevivimos. Entonces, el refinamiento intelectual que te puede ayudar, en el que los métodos cuantitativos te pueden ayudar, son fundamentalmente para esclarecer cómo estás pensando, para aclarar mejor tu pensamiento. Y no al revés, jamás podrán sustituir tu pensamiento ni tu pregunta, y eso siempre va a estar en palabras, siempre. Bueno, pero esa es una idea mía y la dejo ahí para... Yo creo que está muy bien centrado el tema en la idea, me gustó mucho, Francisco, de pregunta y respuesta. Ahí está todo el secreto, ¿no? Si el dato es importante, es porque responde a algo, ¿no? Y mientras escuchaba a Francisco recordaba, hay un gran divulgador científico, Jorge Wagensberg, que dice, a veces nosotros tenemos los datos, pero no sabemos qué hacer con ellos. Y escribió un libro que se llama Si la naturaleza es la respuesta, ¿cuál es la pregunta? O sea, porque eso es bien, ahí está el tema también. A veces tienes los datos, pero entonces, ¿a qué preguntas están respondiendo? Exactamente. ¿No? ¿Qué haces con ellos? Sí. Gracias, muy provocativa la exposición. Yo leí el tema de la presentación y me llamó mucho sobre qué se iba a tratar sobre ciencias sociales en América Latina. Y hago esta pregunta, comentario, debido a los últimos comentarios e informaciones sobre ese economista, y justamente esta cuestión de la especialización, ¿no? Tanto nos hemos especializado en alguna cosa que ya perdimos cuál es el objeto de estudio, ¿no? Ya no sabemos a qué pregunta
estaría respondiendo cierta rama, ¿no? O ciertas ciencias, sociología, economía, filosofía. En particular yo hablaría por economía, ¿no? Entonces esto, claro, nos lleva al problema de qué debemos de hacer, cómo abordamos entonces ese objeto de estudio, y entonces estamos entre, claro, para nosotros economistas, si uno no hace algo formal, no estás haciendo una buena economía, de acuerdo a ciertas escuelas. Entonces esto nos lleva a cómo entendemos actualmente el complejo sistema, que no lo vemos como esa complejidad de cosas, ¿no? Y muchas, no sé, y esto va hacia la presentación. Yo no sé mucho de literatura, pero me hace pensar sobre toda esta idea de pensar la interdisciplinariedad, ¿no? Compleja, sin duda, ¿no? Porque cada quien tiene una postura, una forma de abordar los objetos de estudio, pero me parece que es esencial en un contexto en el cual las minorías surgen, en el cual los problemas se complejizan. Y bueno, creo que toda esta discusión muy abierta y muy dinámica, me parece que desde mi punto de vista se enfoca mucho a esos problemas, ¿no? De cómo plantear todos los problemas científicos a partir de algo que cada día es más complejo, ¿no? A mí me impresionó mucho en el libro de Piketty, que ha causado sensación en el mundo, no solo de la economía, sino en general, porque se convirtió en un libro que todo el mundo estaba discutiendo. Digo, más allá de las aportaciones propiamente económicas, a mí me sorprendió mucho que la mayoría de sus ejemplos son literarios, y eso es sorprendente porque le da a su exposición algo muy atractivo, porque ancla los temas en individuos y en situaciones concretas. Entonces, lo que sería algo que sería una tendencia o una estadística generalizada, te la lleva a un destino individual que te afecta. Porque volvemos al tema de lo cuantificable, las estadísticas. Las estadísticas te pueden impresionar y te pueden convencer, pero las estadísticas no tienen vida, ¿no? Entonces, si a ti te dicen 400 personas murieron en el tsunami, tú dices, bueno, pobre gente, etcétera, es una estadística dura, pero con que entres en la vida de una de ellas, en el testimonio de uno de ellos, eso te afecta. O sea, cómo convertimos lo colectivo en algo que afecte singularmente. Y yo creo que eso es muy importante, porque cuando nosotros vemos un destino irrepetible, unido a lo colectivo, nosotros le damos una importancia mucho mayor y sentimos empatía, porque nosotros inevitablemente tenemos un destino individual. Y yo creo que en la exposición de Piketty eso lo maneja muy bien, cómo utiliza la literatura nuevamente para poner ejemplos. O sea, la literatura no da todas las respuestas al la forma en que se mueve el capital contemporáneo, pero eso es muy, muy interesante, ¿no? Y hay muchas conexiones. Y luego, por otro lado, un escritor argentino, Ricardo Piglia, ha hecho estudios de cómo la literatura es una forma de la economía. O sea, porque finalmente la literatura tiene que ver con la circulación de las palabras. Hay una economía del derroche. Entonces, por ejemplo, escritores como James Joyce son escritores del derroche, y él, por ejemplo, es una anécdota de vida privada, pero él daba grandes propinas porque le consideraba que iba con su estética. O sea, alguien que derrochaba así un flujo de la conciencia, así, tenía que dar grandes propinas, ¿no? Y entonces es muy interesante cómo él, por ejemplo, analiza el papel que tiene de pronto una moneda en un cuento, y cómo circula la moneda en un cuento. Entonces también la literatura tiene que ver con una forma de la economía, ¿no? Y que es la circulación de valores y de signos, ¿no? Entonces, si nosotros aprendemos un poco de economía, podemos entender mejor nuestro campo de literatura, y la economía con la literatura puede entender algo más. Entonces yo digo, es algo que es un lugar común, pero realmente vale la pena insistir en él, porque creo que sí nos faltan conectivas en el mundo actual. Tenemos una sobreabundancia de información, y muchas veces la sobreabundancia de información causa un cortocircuito en la información. O sea, es tal información que no sabemos cómo procesarla. Y lo que necesitamos, más que un cúmulo de información, son conectivas eficientes entre distintos campos del conocimiento, que es lo que los puede hacer avanzar más. Bueno, queremos agradecerles a todos y a todas por haber venido, a Juan, a Francisco,
al doctor Valdés, perdón. Pero ya que nos estamos tuteando. Bueno, y obviamente para cerrar, también agradecer a todos los compañeros y compañeras que han participado de este evento, de estos 3 días que han estado ahí, como los que han venido a exponer, los que han venido a escuchar, los que han venido a preguntar, a todos y a todas, muchas gracias. Hasta la próxima.